Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El hombre especula, no decreta. Dios decreta, no especula. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Temas controversiales a la luz de la Biblia y compartiremos el tercer tema de esta serie. ¿Es bíblico decretar? Tú nos creaste con un propósito. ¿Es bíblico decretar? Es el tercer tema controversial de esta serie. Nos acompaña, como de costumbre, Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo, bienvenido nuevamente. Buenos días, Oscar, buenos días a usted, estimado oyente que nos escucha en esta mañana. Queremos bendecirle y queremos que por medio de la palabra de Dios su vida sea edificada. Para tu gloria manifestar. También nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar, pastor Ángelo, buenos días, y muy agradecida con Dios por esta mañana que nos permite compartir con ustedes, apreciado oyente. Y le recordamos que usted puede escucharnos por la radio tradicional en el 1020 AM y a través de la internet por radioprimavera.com. También puede ingresar al Facebook de Radio Primavera y en la parte izquierda del muro encontrará las opciones audio o video en vivo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, ya que hablamos de hoy de este tema controversial, o que vamos a hablar de este tema en el programa de hoy y el próximo programa, voy a compartir con ustedes, apreciado oyente, esa oración típica que se hace dentro de este, digamos, movimiento. Y abro comillas, dice así las oraciones que se hacen generalmente cuando se decreta. En el nombre de Cristo Jesús declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está sobre mi nación. Profetizo que ningún arma forjada prosperará contra ningún colombiano. Decreto que ningún espíritu de oscuridad podrá derribar los muros de avivamiento que hemos construido en Colombia. Anuncio que Colombia sea tierra de paz y no de guerra, porque aquí habita Dios. Afirmo que los corazones de los colombianos se vuelven al único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Establezco que la única sangre que se derramará en nuestro país, Colombia, y que correrá por todas sus calles, pueblos y ciudades, será la de Jesús, que es la única que tiene el poder de restaurar, sanar y liberar. Imparto vida y vida en abundancia sobre mi amada Colombia. Irrumpo en las tinieblas para establecer que Colombia es templo y morada del Espíritu Santo. Sello la palabra para declarar que la cultura de este país, Colombia, será transformada a través de su culto genuino y verdadero, culto genuino y verdadero al único que dio su vida en un madero, nuestro Señor Jesús. Levanto mi voz para decretar que el peso de gloria de Dios inunda mi nación, Colombia. Bendigo a esta nación de Colombia. Bueno, cierro comillas. Esta es la oración que se hace generalmente cuando se habla de decretar. Pastor Ángelo, iniciemos con esta pregunta. ¿Es nueva la tendencia de decretar y declarar? Bueno, antes de contestarle su pregunta, Oscar, yo creo que la persona que haya elaborado esa oración o que haya hecho esa oración en ningún momento tuvo ninguna mala intención. Todo lo contrario, pues tal persona desea de alguna manera bendición para el país. Eso en ningún momento lo estamos negando o estamos criticando los buenos deseos que tal persona está haciendo. Simplemente que tiene una teología equivocada, tiene una forma errada de dirigirse al Señor y de alguna manera de dirigirse al mundo espiritual, ¿no? Porque pareciera que también le hablara a las tinieblas. Bueno, ahora sí, para contestarle su pregunta, ¿cómo era? Bueno, esta tendencia de decretar y declarar, ¿cuándo es nueva o ya es antigua o es de esta nuevo siglo XXI? Vea, Oscar, la moda antibíblica de decretar y declarar que estamos viendo en estos últimos días
en el cristianismo pues no es tan nueva como parece, pues existía desde antes de Cristo. El hombre desde siempre ha tenido la idea que los seres humanos somos dioses y que por eso tenemos poderes increíbles que el hombre pues va descubriendo en la medida que avanza la historia. Uno de esos poderes, entre comillas, descubiertos desde antes de Cristo fue el poder de la palabra, y así lo manifiestan, ¿no? Los de esta filosofía afirman que el ser humano puede hacer que las cosas sucedan solo por medio de su propia palabra. Solo se requiere creer lo que se hable y entonces sucederá. Esta filosofía antiquísima ha sido muy agradable y atractiva para el ser humano, puesto que esto pone al ser humano a la altura del Dios Todopoderoso, y ahí es donde yo lo veo totalmente peligroso, ¿no? Que pues nadie se podría comparar con el Señor. Y vea, el ser humano, al tener el poder de crear con su palabra, tal como lo manifiestan los de el movimiento del decreto y declaro, le hace ver que entonces puede hacer exactamente lo mismo que hizo y que hace el Dios creador, que, bueno, enfatizo, jamás estaremos a la altura del Señor. El único que puede con sus palabras ordenar, decretar, declarar y va a suceder es el Señor Dios Todopoderoso. Ninguno de los mortales y ningún ser creado puede hacer eso. Pastor Ángelo, ¿de dónde proviene esa idea o esa enseñanza de que el hombre puede llegar a ser como el Dios Todopoderoso? Por la Biblia sabemos de quién proviene esa filosofía o falsa enseñanza, pues de Satanás. Sí, fue este quien le dijo a Eva, o sea, desde el principio está revelado. Dios sabe, dijo Satanás, ¿no? Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Eso está en Génesis 3:5. Vea, Satanás ha querido meter en la mente del ser humano desde la creación que nosotros podemos llegar a ser como Dios, como el Dios verdadero. Imagínense, tremenda idea tan descabellada. Esta idea fue reforzada por algunos cristianos del primer siglo cuando empezaron a ver que ciertos mensajes del Señor Jesús parecía que iban como que en esa misma línea de pensamiento. Por ejemplo, Marcos 11:23 en la versión Reina Valera dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero lo curioso es que parece que los apóstoles de Cristo no alcanzaron a comprender esa filosofía, pues jamás la usaron ni la enseñaron. O sea, los apóstoles escucharon este versículo que acabamos de leer, lo escucharon de labios de Jesús, y ellos jamás entendieron lo que hoy sí creen muchísimos cristianos, de que en la boca hay poder para decretar y declarar. Aquellos que creyeron que Jesús estaba reforzando la filosofía del poder de la palabra en el ser humano, pues nunca fueron reconocidos como autoridades dentro de la iglesia, y fueron los que crearon esa herejía de decretar y declarar, que se resume así: díganlo, créalo y sucederá. Así de sencillo y así de simple. Y según ellos aplica para lo que quiera. Veamos un poco más los argumentos que usan los de la doctrina del decretar y declarar, para ver su interpretación errada de las Escrituras. Vea, los exponentes de esta herejía afirman que los cristianos tenemos toda autoridad, igual que la del Señor Jesús, sobre enfermedades, sobre demonios, sobre la naturaleza. Enseñan que lo que uno diga en la tierra se ejecuta en el cielo. Incluso se atreven a afirmar que un cristiano no debe orar pidiéndole a Dios sanidad divina, sino declarar la sanidad, pues es un derecho legal. Imagínense, tremenda herejía. Por ahí hay un autonombrado apóstol que afirmó lo siguiente, abro comillas: la sanidad fue algo que Dios me dio a mí como derecho legal porque el precio fue pagado. Entonces yo no le estoy pidiendo a Dios que me sane, yo tengo que declarar mi sanidad porque Él ya lo hizo. Imagínense lo que dice este autonombrado apóstol. Y el soporte bíblico que presenta para afirmar esta herejía es Mateo 18:18. Dice así: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Pastor, entonces, ¿cómo deberíamos interpretar este versículo? Aquí parece que Dios nos ha dado un poder increíble, ¿no? A simple vista, para que lo que nosotros hagamos en la tierra, entonces Dios lo haga en el cielo.
¿a qué hace referencia ese todo lo que ustedes aten? Entonces tendríamos que resolver esa pregunta a la luz de la interpretación bíblica, a la luz de la hermenéutica y de la exégesis. Bueno, como todas las herejías, estas surgen de sacar versículos y aislarlos de los demás versículos. Entonces tomo un versículo, me gusta y ignoro lo que dice antes, lo que dice después, y claro, yo puedo interpretar lo que a mí me parezca. Si leemos por lo menos 3 versículos antes, podremos notar que no está haciendo referencia para nada a tener toda autoridad en la tierra. Entonces vamos a leer unos versículos antes. Dice Mateo 18, 15 al 18. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que está hablando aquí el Señor en el contexto inmediato es de un procedimiento de cómo corregir al hermano que peca contra nosotros. Lo que quiere decir al final con todo lo que ustedes aten es, si siguen este procedimiento que les he dado, entonces todo lo que ustedes decidan como iglesia, Dios le va a dar el visto bueno. Si ustedes ponen en disciplina al hermano, quedará puesto en disciplina en el cielo. Si ustedes liberan al hermano porque se arrepintió, ¿sí?, de su pecado, pues quedará liberado en el cielo. O sea, Dios da su visto de aprobación cuando nosotros hacemos el procedimiento bíblico. Las palabras atar y desatar eran populares entre los rabinos de la época de Jesús y equivalían a prohibir y permitir. En Mateo 18, como usted lo dice, pastor, equivalen a disciplinar y restaurar. Así es. Pastor, ¿y qué otros versículos aislados usan los que pretenden enseñar la herejía del declarar y el decretar? Bueno, otro texto que usan para justificar que tenemos toda autoridad en nuestras palabras es el caso de sanidad del siervo del centurión romano. Dice así, Mateo 8, 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bueno, los tergiversadores de las escrituras ignoran que varias cosas que hizo Jesús son exclusivas de él, como el verbo hecho carne, como Dios encarnado. Jesús es la palabra encarnada. Todo lo que él diga, pues sencillamente se hace, no que él es el Señor. Entre otras cosas porque no dice nada que el Padre no le ordene decir. Eso lo muestra Juan 14:31. Dice Jesús allí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Pero también el Señor Jesús hizo muchas señales para que sus seguidores identifiquemos que Él es el verdadero Mesías, pues así estaba profetizado desde tiempos antiguos. Mateo 18:16 dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Vea, gracias a esa virtud de Cristo, hoy el Señor sigue haciendo sanidades a quienes Él quiere por medio de sus hijos, pero eso en ningún momento significa que los discípulos de Jesús tengamos en nuestras propias palabras todo poder y toda autoridad a la manera de Él. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy con el tema ¿es bíblico decretar? Pastor Ángelo, ¿pueden los discípulos de Jesús, como usted lo decía anteriormente, hacer los mismos milagros y señales que Él hizo con una sola palabra, como lo hizo Jesús en el texto que usted refirió anteriormente
en Mateo 18, y con una sola palabra expulsó los espíritus, o dio la palabra y fue sanado el siervo del centurión. ¿Es posible que nosotros hagamos lo mismo? Mire, Oscar, nosotros no podemos ser tan arrogantes y creer que todo lo que el Señor Jesús hizo, entonces también nosotros lo podemos hacer. Eso es bastante, pero bastantísimo peligroso. En esta errada doctrina del decretar y declarar hay un paso muy, pero muy cortico para llegar a creerse Cristo, o como lo dije anteriormente, llegar a creerse Dios. Cada vez nosotros vamos a ver más y más falsos cristos, porque creen que pueden hacer eso. A estos falsos maestros la infalibilidad del Papa les quedó corta. ¿Por qué no se van entonces a África y multiplican los panes y los peces como Cristo lo hizo? A ver, ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué no decretan sanidad para todos los enfermos que están en las UCIs en estos momentos? Vayan y hagan eso si es que tienen la misma autoridad de Cristo Jesús, que con una sola palabra Él hizo lo que quiso hacer, porque es que Él es el Señor, Él es Dios hecho hombre. Jamás nosotros estaremos al mismo nivel del Señor Jesucristo, jamás. Pastor, ¿y cuál sería el versículo insignia de los predicadores que enseñan el decretar y el declarar? Bueno, vamos a ver entonces ese versículo en el cual se fundamentan ellos, para que realmente nosotros veamos lo torcido de esta herejía. Marcos 11:23, versión Reina Valera, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Creo que este mensaje del Señor fue dejado a propósito para hacer tropezar a quienes no desean realmente seguir a Jesús. Quienes quieren hacer su propia voluntad, este pasaje les queda apenas a la medida. Vamos a analizar el texto. Como primero, efectivamente, el Señor está hablando de pronunciar una palabra para que algo suceda. En 3 ocasiones se menciona en el versículo: dijere, dice y diga. Lo segundo, acá lo que podemos ver es que lo que él mismo hizo fue hablarle a la higuera el día anterior lo siguiente, que en el contexto del pasaje está en Marcos 11, 13 al 14. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba un fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. O sea que en últimas el pasaje sí está hablando que los cristianos podemos decir cosas con fe y estas sucederán. Vea, Oscar, no saquemos tan rápido esa conclusión. El Señor en este pasaje en ningún momento está dando a entender que se refiere a hablar algo propio de nuestra voluntad o de nuestro deseo. Ese decirle al monte que se mueva no es una autorización para decir lo que nosotros queramos. Si queremos entender a qué hace referencia el Señor, debemos mirar el contexto. Leamos entonces el relato completo narrado por Marcos sobre este episodio. Marcos 11, 20 al 24. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. El problema es que nosotros leemos un solo versículo y no seguimos con la lectura. La primera respuesta del Señor al asombro de Pedro, porque la higuera se había secado de raíz, fue: tengan fe en Dios. No dice tengan fe en sus palabras, no dice tengan fe en ustedes mismos, tengan fe en Dios. Pues para tener fe en Dios se requiere creer algo que Dios haya dicho previamente, no lo que a mí se me ocurra en mi mente, en mi cabeza. Recordemos que el Señor dijo que Él hacía exactamente lo que el Padre le ordenaba que hiciera. Luego, lo que está haciendo el Señor Jesús al hablarle a la higuera es creer lo que el Padre le había ordenado que Él hiciera, y por tanto pues lo ejecuta con la palabra, creyendo que así será. En este pasaje el Señor no nos está dando el aval de hablar cosas para que sucedan que Él jamás nos haya ordenado decir. No, nunca nosotros debemos decir palabras que el Señor no nos ordene. Al final del relato, Marcos lo cierra con la siguiente conclusión: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán.
O sea que la verdad o la enseñanza central de este pasaje es que el Señor Jesús no les está enseñando a los apóstoles a decretar ni declarar, sino que les está enseñando sobre la actitud correcta que deben tener al orar y pedirle cosas al Padre por medio, obviamente, de la oración. Y lo que dice el Señor Jesús es que cuando oremos, deberíamos creer sin dudar que el Padre nos va a responder. Yo me asombro de quienes interpretan ese texto fuera de contexto y me pregunto, pues, ¿por qué no han movido una montaña, cierto? ¿Dónde están los que han movido las montañas, cierto? ¿Cuántas montañas están en el mar? No, exacto, no, vea, no hay mejor forma de concluir esta introducción de lo que hemos venido hablando, Oscar, para recordar las palabras de Santiago. Vea lo que dice Santiago 4:15. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Esto nos da a nosotros paz. Si el Señor quiere, van a suceder las cosas. O podríamos también decir la frase con que arrancamos el programa de hoy. El hombre especula, no decreta. Dios decreta, no especula. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Pastor Ángelo, con respecto a estas oraciones que generalmente hacemos de decretar, de declarar, también no podríamos decir que nos atribuimos cierta arrogancia en cuanto a creer que lo que yo decrete, diga, se va a suceder, y esto es contrario a lo que nos enseña la Biblia, por ejemplo en el Salmo 5, donde nos habla de pedir, clamar, rogar, que es una actitud totalmente contraria, es una actitud humilde del hombre, del cristiano que se acerca al Señor. Indiscutiblemente, Oscar, hay arrogancia cuando los cristianos creemos que tenemos poder en nuestras propias palabras. Si nosotros creyéramos y abrazáramos la doctrina del decretar y el declarar, automáticamente la oración caería. O sea, no es necesario orar. Si yo tengo poder en mis propias palabras de decretar cosas y van a suceder, ¿para qué me humillo en oración? ¿Para qué me arrodillo? ¿Para qué lloro en medio de mis oraciones? No tiene mucho, pero mucho sentido. Entonces, pues también tengo que ser justo, y yo sé que no todos los cristianos que decretan y que declaran tienen una mala intención, yo eso lo sé, pero sí puedo reafirmar que tienen una mala teología y una mala comprensión de las Escrituras, y de alguna manera somos responsables. O sea, que lo hayamos hecho en ignorancia o por una mala enseñanza no nos justifica delante de Dios. Dios nos demanda a nosotros reverencia, Dios nos demanda a nosotros que le respetemos, y a mí no me parece respetuoso decir: Padre, yo decreto que esto va a suceder. ¿Y de cuándo usted puede decretar? Es que no lo podemos hacer, no hemos sido autorizados en ningún pasaje de las Escrituras para que nosotros decretemos y declaremos. El único que decreta es el rey, ¿sí? Porque el rey tiene toda la autoridad para que lo que él diga se cumpla, pero nosotros no somos reyes, nosotros somos súbditos del rey, ¿sí? Somos los siervos del rey, nos sujetamos a esa gran autoridad, a esa absoluta autoridad que él tiene, y por lo tanto más bien lo que hacemos es rogar, suplicar, pedir, clamar, nunca reclamar, nunca hablar con esos aires de divinidad, ¿no? Yo declaro, como el libro de Joel Osteen, ¿no? Yo declaro esto, yo declaro lo otro. No declare, estimado creyente que me está escuchando, no declare, más bien arrodíllese a orar, más bien suplíquele al Señor, y ya va a ver usted una diferencia. Bueno, yo reclamo ante una entidad, digamos, del Estado, reclamo ante un EPS, porque considero que me han tratado injustamente. Entonces reclamarle al Señor es como si yo dijera: el Señor no está actuando justamente. Así es. Pastor, también pues cuando se practica esa falsa doctrina del declarar y no suceden las cosas, yo he visto que la gente se frustra, los feligreses sobre todo. Entonces el ministro dice de pronto que es por el pecado. O que le faltó fe. Sí.
Entonces sí, en la segunda parte de este interesante tema, pues vamos a profundizar al respecto. En el próximo programa continuamos con la segunda parte de este tema, así que no se lo pierda aquí en el día 1020 AM de Radio Primavera o por internet a través de radioprimavera.com. Gracias por escucharnos y que pasen un día muy feliz. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.